Olá a todos! Hoy damos continuidad a los estudios de la imitación de Cristo con la selección de extractos de diversos capítulos, cuyo tema principal es el trabajo sobre nosotros mismos. Veamos. Empezamos con el capítulo 4 de la prudencia en las acciones. No se debe dar crédito a cualquier palabra ni a cualquier espíritu, mas con prudencia y espacio se deben, según Dios, examinar las cosas. Oh dolor, muchas veces se cree y se dice más fácilmente del prójimo el mal que el bien. Tan flacos somos. Para mí aquí hay una alusión a dos puntos que estudiamos en la Gnosis. Primero, no se identificar con las circunstancias de la vida, no reaccionar ni mismo con la mente, transformar impresiones. Segundo, la autoobservación, señalado en negrito cuando dice examinar las cosas con prudencia. Entonces, viene la palabra de un insultador o alguien nos habla malo de otra persona. A veces no es una palabra, es una mirada, una sonrisa sarcástica, un gesto. Si me acostumbro a ser como un soldado, como un guerrero en estado de alerta permanente, en cualquier lugar, en cualquier momento, cargo el escudo de la transformación de impresiones y estoy sellado herméticamente con la coraza que nos confiere la autoobservación. Entonces, viene a mí algo que me hiere o una impresión negativa sobre alguien. ¿Qué hago? Con prudencia examino la situación. ¿Qué se mueve dentro de mí, aunque se quede solo en la mente, o mismo en el corazón? En la mente una reacción inmediata, que va del deseo de venganza, pasando por el complejo de superioridad, que dice, ¿quién es ese tonto para me decir eso? O mismo el miedo, porque uno se siente constreñido ante las palabras del insultador. O si hablan mal de alguien, ya me identifico y digo, ¡qué malvado! O entonces hace una burla de alguien y empiezo a reír. Parece que no pasa nada dar una buena risa al ver a alguien imitando un amigo nuestro. En todas las situaciones arriba, tenemos elementos para trabajar sobre nosotros mismos y a la vez podemos y debemos transformar impresiones, nos poniendo en el lugar del prójimo, comprendiendo que la persona tiene ego, y de ahí entra aquel audio maravilloso del maestro Samael compartido aquí en el canal con el tema no identificarse para saber perdonar. No solo perdonar, pero también cancelar la deuda. Y si hablan mal o burlan de alguien, pues examino la situación con prudencia. Ok, me hablan mal de alguien, esa persona ha sufrido con este alguien. Quizá tenga razón, quizá no. Busco no me identificar, a la vez estoy alerta para ver si ese alguien es de fiar. Burlan de un compañero. Es natural reírse de uno, da risa, y la risa nos trae un contentamiento, un placer. Aquí voy a hablar algo y espero que me comprendan. Seguramente es muy bueno uno reírse, pero ¿de qué nos reímos? Yo soy testigo de que un discípulo del maestro Samael, que se titula maestro, suele burlarse de sus propios misioneros, sus asistentes lo mismo. Os imita perfectamente y no hay como uno no reírse. ¿Pero es eso gnosis? ¿Cómo uno analiza la burla, el sarcasmo, la ironía a la luz de la gnosis? ¿Dónde está el respeto por los demás, aquello de se poner en el lugar del otro? Uno en verdad debería sentir pena en los casos en que el prójimo es débil. ¿Por qué no ayudar a esa persona débil con una actitud superior? Así invito a todos a esa reflexión sobre el humor,
¿Es un humor sano o es un humor negro? ¿Es un humor que nos lleva a olvidar de nosotros mismos? E continua Kempis dizendo que decimos mais facilmente mal del prójimo, lo que inclui burlarse de los demás, que hablar bien, porque somos muy flojos espiritualmente e, em alguns casos, mesmo moralmente, como esse caso que acabamos de comentar. Gran sabedoria es no ser el hombre inconsiderado en lo que ha de hacer, ni porfiado en su propio sentir. Infelizmente, esse linguaje muitas vezes hace com que las gentes no lean el libro. Sin embargo, debe haber versiones más amigables de se leer. Traduciendo essa primeira parte, quiere decir no sea precipitado en las acciones, tampouco ser obstinado en su própria opinión. Muitos de nós nos precipitamos en el momento de dar uma resposta, aunque não seja uma reacção egóica a um insulto, e muitas vezes no dejamos los demás terminarem de hablar. Estamos tão llenos de nós mesmos, tão convictos, que não queremos perder o tempo escuchando a esse tonto, decimos. E estamos tão cegados com nossas próprias opiniões que não sabemos escuchar. A esta sabedoria também pertenece não creer a cualesquiera palavras de hombres, ni decir luego a outros lo que oye ou cree. Toma consejo del hombre sábio e de buena consciência, e apetece mais ser enseñado de outro melhor que seguir tu parecer. Pues también es muy importante la prudencia que debemos tener al escuchar lo que nos dicen los demás, no creer en cualquier cosa que nos digan, mismo aquí en la Gnosis, con excepción del maestro Samael, es claro. Debemos tomar consejo con el hombre sabio, que es el maestro Samael, y con todo respecto a los otros maestros que han aparecido en la Gnosis, tomar cuidado y no creer en todo lo que dicen. Por ser maestros y son mismo, creemos que todo lo que dicen es verdad, pero hay muchas cosas sutiles que unos y otros añaden. Llegan a decir que fue el maestro Samael quien les dijo en los mundos superiores. Pero la verdad, hermanos y hermanas, es que mientras no seamos investigadores competentes en las dimensiones superiores de la naturaleza, no sabremos si aquello es la más pura verdad o la mayor de las mentiras. Así que es mejor tomar consejo con el maestro Samael a través de sus obras escritas y habladas, y principalmente consultar la cuestión con nuestro propio ser. Queremos siempre respuestas inmediatas, pero el ser muchas veces nos habla a través de señales o corazonadas, ni siempre en las experiencias internas. Y de la misma forma, tener prudencia en el momento de pasar a otros lo que oímos o creemos. Eso es muy común en los grupos de WhatsApp y mismo en Facebook, donde compartimos posts con informaciones que ni siempre son verdad. Si ya no podemos nos fiar de los periódicos, ¿qué decir de ese mundo anárquico y lleno de fake news que son las redes sociales? Como gnósticos, deberíamos en verdad coger las informaciones en los mundos superiores, hablando directamente con los maestros. Una aclaración. En ese caso sí es de fiar hablar con maestros en los mundos superiores, porque ahí se manifiesta su ser. Otra cosa es acreditar en todo lo que dicen en el plano físico sus bodhisattvas. En ese caso hay que conferir si está de acuerdo con la gnosis de Samael Aun-Weor. Cambiamos de capítulo de la lección de las Santas Escrituras. Toda la Escritura Santa se debe leer con el espíritu que se hizo, mas convídete a leer el amor de la pura verdad. No mires quién lo ha dicho, mas atiende que tal es lo que se dijo. Los hombres pasan,
mas la verdad del Señor permanece para siempre. Bien, aquí se nos dice que debemos leer los libros sagrados con amor y con el mismo espíritu que se los dictó. Eso nos recuerda las palabras del maestro Samael cuando se dice que debemos pasar la enseñanza a nuestro corazón, no apenas leyendo intelectualmente, sino buscando comprender lo que se dice. Leyendo pausadamente, haciendo reflexiones sobre cada párrafo, buscando pasar esos conocimientos a una octava superior, buscando experimentarlas y ponerlas en práctica. Aquí quizá ustedes puedan pensar que sea una contradicción mía, porque siempre hablo sobre cuestionar esos otros maestros que hay por ahí, pero hay que reconocer que hay también mucho conocimiento, mucha gnosis, desde que no va en contra el legado del maestro Samael. Entonces, tú tienes ahí los prefacios de Julio Medina, lecciones de Rabolú, por ejemplo, donde se aplica eso de no buscar saber quién lo ha dicho, pero considera lo que es dicho. Y termina nos diciendo esa gran verdad: los hombres pasan, pero la verdad, esa que está oculta en el ser, esa que conoceremos el día que se nos revele el misterio de nuestro nombre interno, contenido en nuestras vestiduras de luz, el día en que logremos el donum Dei. Y aquí un capítulo corto, pero lleno de enseñanzas sobre los deseos desordenados. Veamos. ¿Cuántas veces desea el hombre desordenadamente alguna cosa, luego pierde el sosiego? El soberbio y el avariento nunca están quietos. El pobre y el humilde de espíritu viven en mucha paz. El hombre que no es perfectamente mortificado en sí, presto es tentado y vencido de cosas pequeñas y viles. El flaco de espíritu y que aún está inclinado a lo animal y sensible, con dificultad se puede abstraer totalmente de los deseos terrenos. Y cuando se abstiene, recibe muchas veces tristeza y se enoja presto si alguno le contradice. Todo eso nos acuerda el arcano 41 del tarot egipcio, el desasosiego. ¿Cuánta ansiedad solemos tener cuando queremos algo, verdad? ¿Cuánto desasosiego por el retraso en la entrega de la compra por internet? El mensaje que no ha sido contestado en el WhatsApp, la experiencia interna o algo por el cual oramos mucho y no viene la respuesta. Miren eso también, la persona altiva y altanera, así como el avaro, aquel que está siempre se redondeando, y podríamos añadir el pródigo, aquel que despilfarra su fortuna, también viven en desasosiego. Y continúa diciendo que el hombre que no es perfectamente mortificado, o sea, que no murió totalmente en sí mismo, es fácilmente tentado y vencido hasta en cosas pequeñas e insignificantes. Y finaliza diciendo que el flaco de espíritu, aun inclinado a lo animal y sensible, tiene dificultad para desprenderse de los deseos terrenos. Y uno se queda triste cuando se abstiene de los deseos y se enoja cuando alguien lo contradice. A ver todo eso a la luz de la gnosis. Vamos a hablar sobre nuestro contexto y dejar las gentes del mundo con sus cosas, pues hay que respetar los procesos de cada quien. Pero nosotros, neófitos en el camino, muchas veces caemos en cosas pequeñas, somos vencidos en cosas insignificantes, sea en nivel de reacciones o de deseos. Podemos nos identificar con el hermano gnóstico que todavía es un poco egoico, y eso nos molesta. Queremos ver gentes como nosotros, bellos espiritualmente, refinados en las palabras y con mucha mística. Y todavía tenemos el deseo de comprar cosas. Tenemos plata y nos encantamos con cualquier ropa, calzado o aparato doméstico nuevo y que nos place. Y compramos lo que no necesitamos.
Dos ejemplos de ser vencidos en cosas pequeñas e insignificantes, seguramente cada uno tendrá su propio ejemplo de personas, cosas o situaciones que hacen uno caer de manera tan fácil. Porque todavía tenemos mucho ego, todavía somos flacos de espíritu, la esencia es débil, no tiene fuerza y está inclinada a caer y a cometer errores. Ahí entra nuestro esfuerzo para dar un salto en nuestro nivel de ser, haciendo nuestro trabajo bien hecho, profundizando más en la enseñanza y pidiendo ayuda al Cristo íntimo para que nos dé fuerza, voluntad y discernimiento, y misma Jehú para que nos conceda el don de la autoobservación. Aquí tenemos un nuevo capítulo, veamos. Vano es el que pone su esperanza en los hombres o en las criaturas. Todos nosotros solemos depender de los demás. Incluso creamos héroes en nuestras vidas y dependemos de ellos. La pareja, un amigo, un hermano, un maestro. Pero un bello día o esas personas se van o tenemos una gran frustración con aquel que era fuente de inspiración. La Gnosis y el maestro Samael nos enseñan lo contrario, nos enseñan que debemos aprender a recorrer este camino por nosotros mismos y hace hincapié para que no sigamos a nadie, sino a nuestro ser, a nuestra verdadera realidad. No te avergüences de servir a otros por amor a Jesucristo y parecer pobre en este siglo. Hay que tener claro que estamos aquí para servir, uno, a nuestro ser, 2, al cosmos, al gran arquitecto del universo, 3, a la humanidad, y todo eso con amor, renunciando a los frutos de la acción, no esperando nada en cambio, y ser humildes. No confíes de ti mismo, sino pon tu esperanza en Dios. Solemos tomar decisiones sin consultar al Padre, siquiera nos acordamos de Él, y vamos actuando como nos place, siguiendo nuestra forma de pensar que muchas veces es equivocada. Hay que orar, reflexionar, meditar antes de tomar una decisión importante, y mismo en cosas menores de la vida. Si las cosas ocurren naturalmente, es un buen señal que el Padre está de acuerdo. Si hay obstáculos, hay que evaluar, continuar orando para uno tener luz y tomar la decisión correcta. Haz lo que puedas y Dios favorecerá tu buena voluntad. No confíes en tu ciencia ni en la astucia de ningún viviente, sino en la gracia de Dios que ayuda a los humildes y abate a los presumidos. Haz tu trabajo interior que tú serás ayudado. Sé humilde, atribuyendo todo al Padre. Elimina la autosuficiencia y la autoimportancia, que son los primeros pasos rumbo a mitomanía. No confíe en ti y miren eso, ni en la astucia que hay en los demás. Especialmente en medio gnóstico, hay que tomar mucho cuidado para no ser seducido por los cuentos de Serena que hay aquí y ahí. Tomar cuidado con la astucia de la novia o del novio, que pueden no estar en la gnosis y acaban sacando uno del camino. Con la astucia del líder institucional o mismo del misionero o misionera, que en verdad muchas veces quieren atender a sus propios intereses y hacen desviaciones sutiles de la enseñanza. Se aferrar a la doctrina y a la oración es lo indicado aquí. Y ahora una serie de consejos muy buenos. Veamos. Si tienes riquezas, no te gloríes en ellas, ni en los amigos, aunque sean poderosos, sino en Dios, que todo lo da y sobre todo desea darse a sí mismo. Debemos siempre ser gratos al Padre por lo que tenemos, sea mucho o poco. Gracias por cuidar de nosotros, aunque tengamos una vida financiera difícil. Por lo menos no estamos en la calle. Lo más importante fue haber conocido la gnosis.
Si tenemos riquezas, pues fue el Padre que nos puso, el Padre que nos permitió tener ese Dharma y esa existencia, pero así como Él dio, Él puede quitar. Todo depende de nosotros, y ahí entra el sabio uso de ese Dharma que tenemos, teniendo siempre en mente aquel axioma del tarot del arcano 18 que dice a la letra: sea tu caridad granero inagotable, y tu paciencia no menos inagotable que tu caridad. Nos acordemos que nuestra Madre Divina puede nos atraer amistades o enemistades. Seamos también gratos a ella por poner amigos en nuestras vidas. No te ensalces por la gallardía y hermosura del cuerpo que con pequeña enfermedad destruye y afea. Vanidad de las vanidades, es todo vanidad. Hoy hay el culto al cuerpo. En los gimnasios vemos especialmente a las mujeres sacando selfies o por doquiera en la calle. Una generación narcisista que vive esa ilusión de la identificación con la forma. Es bueno cuidar del cuerpo, es una forma de transmutar. Sin embargo, eso no significa que uno está transmutando la energía creadora. Hay una otra palabra mejor, pero que ahora no me acuerdo en español. Total, hacer deportes, gimnasio, pilates, es cuidar de la salud y una forma de transmutar el nivel de los pranayamas, por ejemplo. El problema es cuando uno se identifica con el cuerpo. Ahí entra la vanidad, y yo diría la vanidad sexual, que nos aleja del Padre. No te engrías de tu habilidad o ingenio, no sea que desagrades a Dios, de quien es todo bien natural que tuvieres. Es importante tener claro que los dones, la inteligencia y todas las buenas calidades que tenemos vienen del Divino Espíritu Santo. Hay que atribuir a Él y al Padre lo que hacemos bien y erradicar cualquier sentimiento de engreimiento, haciendo conciencia que jactarse de algo es la más pura ignorancia. No te estimes por mejor que otros, porque no seas quizá tenido por peor delante de Dios, que sabe lo que hay en el hombre. No te ensoberbezcas de tus buenas obras, porque de otra manera son los juicios de Dios que los de los hombres, y a Él muchas veces desagrada lo que a ellos contenta. Aquí una vez más, Kempis hace hincapié en la necesidad de renunciar a los frutos de la acción, a no buscar resultados, simplemente servir y no se poner más grande que nadie, aunque tengamos algún cargo institucional en nuestra institución. Si tuvieras algo bueno, piensa que son mejores los otros, porque así conservas la humildad. No te dañas si te puseres debajo de todos, mas es muy dañoso si te antepones siquiera a uno solo. Continua paz tiene el humilde, mas en el corazón del soberbio hay emulación y saña frecuente. Ya aquí el énfasis es en la humildad. Nos acordemos de Marta en la Piscisofía, en que aparecen 2 arrepentimientos, siendo el más importante el 13º. Miren que es la última virtud necesaria para entrar en el absoluto, como vimos en el video Los arrepentimientos de Sofía, la necesidad de tener la humildad absoluta para sumergirnos en el Padre. El capítulo 8 ya nos trae otro tipo de consejos. Veamos. No descubras tu corazón a cualquiera, mas comunica tus cosas con el sabio y temeroso de Dios. Debemos tener discreción, especialmente a la hora de contar nuestras experiencias internas. Es el tipo de cosa que uno guarda para sí, por más hermosa que haya sido la experiencia. Acompáñate con los humildes y sencillos y con los devotos y bien acostumbrados,
y trata con ellos cosas de edificación. Hay que tener buena relación con todos, incluso con la sociedad, pero debemos buscar las personas con las que tenemos afinidad, que es el pueblo gnóstico, y que sean conversaciones edificantes. No es que uno va a se quedar a todo momento hablando de la doctrina y temas espirituales, pero hay que tomar cuidado con las conversaciones superfluas, no hablar por hablar, y mucho cuidado con esas situaciones que dan risa. Más una vez aclaro, reír es muy bueno, pero uno se olvida de sí mismo, sea cuando cuenta tonterías o bromas para que los demás rían, así como aquel que simplemente ríe. Tenemos que nos acordar que el verbo es sagrado. Si todavía no han escuchado, recomiendo el audio del maestro Samael aquí en el canal sobre ese tema en la playlist Joyas de la Enseñanza Gnóstica. Desea ser familiar solo a Dios, a sus ángeles, y huye de ser conocido de los hombres. El gnóstico es un ser en el mundo, pero no es del mundo. El gnóstico es discreto, sabe graduar su luz, no suena raro a las gentes, sabe o debería se misturar a la gente sin ser percibido. Ve el maestro Samael, lo que hizo en la Revolución de Bell, por ejemplo, ao se misturar com auténticos demônios, o mismo maestro Samael com la gente de la calle, que lo veía como una persona normal. E não queramos honores, ser reconocidos ou ser famosos en el mundo horizontal. Hay siempre que tener en mente eso de sermos humildes. Pensamos algunas veces agradar a los otros con nuestra conversación y más los ofendemos porque ven en nosotros costumbres menos ordenadas. Es necesario que haya una autocrítica en nosotros. Hay quien habla mucho y solo la persona habla, hay lo que se queja de todo siempre, hay aquel que siempre canta su canción psicológica. Así que tenemos que hacer una reflexión sobre ese tema para mejorar nuestras relaciones con los demás. No nos olvidemos que tenemos que tener una correcta relación con nuestro cuerpo físico, con la sociedad y con nuestro ser. Ahora tenemos el capítulo 10, veamos. Excusa cuanto pudieres el ruido de los hombres. La razón es que por el hablar buscamos ser consolados unos de otros y deseamos aliviar el corazón fatigado de pensamientos diversos. Vamos una vez más a hablar sobre esas personas que hablan sin parar. Ellas tienen una especie de ansiedad y parecen temer el silencio. No logran se quedar quietas. Y aunque parezcan personas que aparentan tener una buena vida con los cuentos que dicen, puede ser que sean gentes llenas de problemas, llenas de dolores morales y mismo una espantosa solitud. También hay aquellos que quieren cantar su canción psicológica a los demás y donde llegan quieren que alguien les escuche, que le consuelen, que le den ánimo. Y de muy buena gana nos detenemos en hablar y pensar de las cosas que amamos o sentimos adversas. Y sentimos una especie de placer en esas dos situaciones que comentamos. Placer en contar nuestros logros, nuestras hazañas y placer en contar nuestros dolores. Mas hay dolor porque esta exterior consolación es de gran detrimento a la interior y divina. Pero ahí está, nos olvidamos de nosotros mismos, afirmamos el ego, somos engañados por el falso sentimiento del yo con nuestra vana habladuría. Uno tiene que reflexionar y se autoobservar para descubrir cómo es atrapado por estos falsos sentimientos. Si puedes y conviene hablar, sean cosas que edifiquen. Hay que cuidar el verbo y utilizarlo realmente cuando sea necesario y de forma edificante. La mala costumbre y la negligencia de aprovechar
ayudan mucho a la poca guarda de nuestra lengua. La mecanicidad de nuestra vida, sumada a la falta de trabajo interior, nos lleva al total descontrol de nuestra lengua, nos haciendo hablar lo que no debemos. Pero no poco servirá para nuestro espiritual aprovechamiento la devota plática de cosas espirituales, especialmente cuando muchos de un mismo espíritu y corazón se juntan en Dios. Y Kempis hace hincapié sobre la necesidad de hablar de cosas espirituales, que es lo que estamos haciendo aquí en el canal, que es lo que hacemos o deberíamos hacer en nuestras asociaciones gnósticas. Esos temas son un alimento para nuestra alma. Cada vez que nos reunimos para escuchar essas enseñanças, estamos levando luz a nuestras consciências, estamos nos acordando de lo que vale la pena, que es salvar nuestra alma. Si nos quedamos en las conversaciones mundanas, en las cosas del mundo y en el vano entretenimiento de Netflix, olvidamos de nosotros mismos. Entonces, Pistisofía se aleja, el ser se aleja. Así que valoremos esos momentos en que nos encontramos con nuestros hermanos gnósticos para nos imantar aún más con la gnosis. Hagamos consciência que lo más importante en la vida es buscar nos reintegrar con el Padre. Y para finalizar tenemos el capítulo 12 del libro 1 del provecho de las adversidades. Leamos. Bueno es que algunas veces nos sucedan cosas adversas y vengan contrariedades, porque suelen atraer al hombre al corazón, para que se conozca desterrado y no ponga su esperanza en cosa alguna del mundo. Bueno es que padezcamos a veces contradicciones y que sientan de nosotros mal e imperfectamente, aunque hagamos bien y tengamos buena intención. Estas cosas de ordinario ayudan a la humildad y nos defienden de la vanagloria. Porque entonces mejor buscamos a Dios por testigo interior, cuando por de fuera somos despreciados de los hombres y no nos dan crédito. Si tenemos una buena vida nirvánica, en que todo sale bien, en que uno vive de vacaciones o disfrutando los placeres de la vida, uno se olvida del ser. Es muy común entre los gnósticos lo contrario, haber pasado un periodo de su vida o mismo estar viviendo adversidades y pasando por contrariedades. Un eterno gimnasio en la vida del gnóstico. Y muchos somos rechazados por la vida horizontal justamente porque el Padre quiere que busquemos a Él a través de la gnosis. El Padre nos machaca en la vida ordinaria para que nos sintamos desterrados y veamos que Él es nuestra única esperanza. Por eso debía uno afirmarse de tal manera en Dios que no le fuese necesario buscar muchas consolaciones humanas. Refuerza aquello que hablamos anteriormente, de no buscar héroes, de no buscar consolaciones exteriores, sino nos entregar totalmente a los brazos del Padre. Cuando el hombre de buena voluntad es atribulado, tentado o afligido con malos pensamientos, entonces conoce tener de Dios mayor necesidad, experimentando que sin Él no puede nada bueno. Entonces también se entristece, gime y ora a Dios por las miserias que padece. El verdadero caminante de la senda, aquel que realmente quiere avanzar en ese camino, no cae fácilmente y se siente malo por la presencia del ego con sus malos pensamientos. Se siente malo cuando viene una tentación o tribulación, porque el ego está allá adentro, intentando se manifestar, aunque sea a través de malos pensamientos o falsos sentimientos. Y en esos momentos uno debe aferrarse en el Padre. Cuando decimos Padre, también estamos haciendo alusión a nuestra Madre Divina, a nuestro Cristo íntimo. Debemos nos refugiar en ellos y pedir para que nos ayuden a sacar esos malos pensamientos,
esos falsos sentimientos y también que nos auxilien en la comprensión y eliminación de esos defectos. Entonces, le es molesta la vida larga y desea hallar la muerte para ser desatado de este cuerpo y estar con Cristo. Llega un punto en que el iniciado ya no soporta más continuar con su cuerpo en la vida, porque la tentación es constante, el peligro de caída está siempre presente, y él prefiere estar con el Cristo, prefiere se sumergir en el absoluto o por lo menos tener unas vacaciones en los mundos superiores. Entonces, también conoce que no puede haber en el mundo perfecta seguridad ni cumplida paz. Ciertamente no podemos encontrar paz en ese mundo maléfico y sansárico sujeto a 48 leyes, más el karma y nuestros yoes y los de la humanidad. Hermanos y hermanas, tenemos que hacer conciencia de que ya estamos en ese escenario há siglos, há eras. Quizá fuimos parte de las razas que nos precederam, quizá incluso en algún momento venimos de otros mundos em algum ponto de nossa história particular e já perdemos muito, mas muito tempo haciendo as mesmas coisas, cometiendo os mesmos errores em uma espiral mecânica interminável. É hora de nos levantar, é hora de despertar e nos afirmar en el ser. Gracias por su audiencia. Hasta el próximo episodio de la imitación de Cristo. Paz inverencial.